inicio a nuestro evento Hidrógeno en Colombia para hablar sobre perspectivas y oportunidades. En primer lugar, quiero darles las gracias a todos por haber aceptado esta invitación, por habernos acompañado hoy en este tema que esperamos sea la primera charla de muchas, porque para Gómez Pinzón y para Inicio es un gusto que ustedes estén aquí y poder entre todos aprender de este tema que es novedoso en Colombia y nuevo en Colombia. Nosotros en Gómez Pinzón hemos venido trabajando con Inicio para entender un poco más allá de los aspectos legales. Hemos venido conversando sobre el mundo del hidrógeno, qué está pasando en el mundo, para qué nos sirve a nosotros en este momento de transición energética. Y por eso quisimos compartir estas conversaciones internas tan interesantes que hemos tenido con ustedes, nuestros invitados el día de hoy. Quisiera antes de empezar, pues presentarles a Inicio, que como muchos de ustedes conocen, es una firma consultora estratégica enfocada en energía, transparente, sostenible. En sus áreas de especialización incluyen energía renovable, almacenamiento, eficiencia energética, movilidad sostenible, y por más de 10 años se ha consolidado como experto en el campo de hidrógeno. Ahora yo les presento a Luis Miguel Díaz Granado, que podrá conversar un poco más también sobre Inicio. Y bueno, Gómez Pinzón, que muchos de ustedes ya conocen, somos una firma legal que tiene más de 16 grupos de práctica especializados, uno de los cuales es el de energía y recursos naturales, desde donde trabajamos los temas de energía eléctrica, temas de hidrocarburo, ambiental, minería. Y bueno, estamos muy contentos de que ustedes estén acá. Quiero presentarles a nuestros panelistas muy rápidamente. Lina María Correa es asociada senior de Gómez Pinzón, muy enfocada en los temas ambientales, pero también energéticos. Ella tiene como más de 12 años de experiencia y bueno, está aquí para compartir también sus puntos de vista sobre este tema. Juan Felipe Pulesio es otro asociado senior de Gómez Pinzón, más focalizado en temas de hidrocarburos, con más de también de 10 años de experiencia. Y por último tenemos a Luis Miguel Díaz Granado, consultor senior de Inicio. Tiene 9 años de experiencia en proyectos de movilidad sostenible, hidrógeno, celdas de combustible, energía renovable, construcción verde. Es en consultor senior, como ya les dije, de la oficina de Inicio para Latinoamérica, y durante estos 2 años que se ha desempeñado en esta posición, ha participado en diversos proyectos asociados a estos campos de expertise. Bueno, ahora ya entrando en materia, creo que la idea de esta charla es abordar este tema desde un punto de vista mucho más práctico, que está teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Colombia, está teniendo en cuenta sus metas de reducción de emisiones bajo los compromisos de Colombia en el Acuerdo de París, y en general la descarbonización de la industria, pero sin dejar de lado los recursos convencionales con que cuenta el país. Entonces nosotros lo que queremos es integrar cómo podemos hacer esa transición, pero sin olvidarnos que tenemos unos recursos que son importantes para el país, convencionales, y que son necesarios también que estén integrados en la matriz energética. De esta forma, pues vemos que la energía, el transporte de la misma juegan un rol principal, y así como las fuentes de energía renovables no convencionales, con todo el auge que están teniendo en este momento. También nos basamos en la ley de transición energética. El gobierno busca que el país se convierta en un atractivo para la inversión de energías renovables no convencionales, que es algo que estamos viendo hoy. Estamos viendo el interés que hay, el apetito que hay por desarrollar nuevos proyectos en Colombia. Vemos cómo efectivamente falta infraestructura, cómo necesitamos desarrollarnos, pero todo esto es un camino y es una transición que tenemos que recorrer. La ley 2099 del 21 se integra a la discusión de la diversificación de la matriz energética, integra el hidrógeno a toda esta discusión, y por eso hoy queremos enfocarnos un poco más sobre este tema. Sin más preámbulo, yo quiero que Luis Miguel
abra su micrófono y empecemos con él para hablar del ABC del hidrógeno. Todo el mundo habla del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, del gris, en fin, pero entonces nosotros queremos, Luis Miguel, y creo que todo el mundo quiere empezar por el principio, el ABC del hidrógeno. Entonces, adelante y te agradezco mucho esta unión que estamos teniendo con Gómez Pinzón para sacar este tema de lo jurídico de nuestra parte y sacarlo de tu parte de lo técnico y poder unir los dos campos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, y muchas gracias a Gómez Pinzón por invitarme el día de hoy a este conversatorio y por haber organizado junto a nosotros este conversatorio tan interesante para los participantes el día de hoy. Pues primero quiero hablarles de por qué estamos hablando de hidrógeno, pero antes de eso, por qué estoy yo acá hablándoles de hidrógeno. Entonces quiero comentarles un poquito de inicio, la compañía en la que trabajo. Somos una compañía de consultoría estratégica con más de 15 años, pues 15 años en este punto, de experiencia en proyectos en hidrógeno y otros aspectos innovadores de la energía y el transporte sostenible. Fuimos fundados en Bruselas, pero tenemos hoy en día oficinas en diferentes ciudades de Europa, en Rotterdam, en París, en Bruselas, acá en Bogotá, en Santiago de Chile, representación en México, oficinas en Beijing y próximamente en Estados Unidos. Realmente estamos moviéndonos o estamos donde se están dando los desarrollos del hidrógeno y estas tecnologías. Nuestros servicios y lo que hacemos realmente, nuestro know-how es apoyar a nuestros clientes con aspectos estratégicos, ya sean para clientes privados o clientes públicos, aspectos de entrada al mercado, aspectos de privados para entrar en estos temas, cuando realmente son temas demasiado innovadores que a veces las compañías no saben cómo adentrarse en ellos, pero asimismo también los apoyamos en desarrollar estrategias de inversión para proyectos, ya sea hacer due diligence y conseguir también fondos. Apoyamos en el desarrollo de políticas públicas a nuestros clientes públicos y también a clientes privados que se están adentrando en estos temas y necesitan entender las políticas públicas, cómo los van a afectar. Y finalmente en el desarrollo de proyectos, principalmente en las etapas iniciales de conceptualización, prefactibilidad, dimensionamiento, realmente entender qué se va a necesitar, cuáles van a ser los montos de inversión, cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los ingresos, dónde están los clientes, etc. Entonces, estos somos Inicio y como siempre muy disponibles para ayudarlos a todos ustedes en lo que se necesite. Tenemos clientes a través de toda la cadena de valor del hidrógeno y las tecnologías que trabajamos, desde fabricantes de tecnología hasta usuarios finales, pasando por empresas de oil and gas, empresas de utilities de energía, empresas de transporte, etcétera. Y también hemos apoyado a clientes en el sector público, pues principalmente ministerios, banca multilateral, en el desarrollo de estas tecnologías y estudios asociados. Ahí espero que reconozcan algunos cuantos. Bueno, ya entrando entonces en el hidrógeno como tal y por qué el hidrógeno es un tema de conversación tan importante hoy en día. Entonces, lo primero es repetir lo que ya todos conocen. Estamos en una situación de emisiones en crecimiento, estamos en una situación de calentamiento global y cambio climático que tiene unos potenciales efectos desastrosos para la humanidad que si tal vez no nos va a, como diría alguna gente, nos va a desaparecer, lo que sí va a hacer es que va a ser una situación muy dolorosa para millones de personas y que va a tener unos costos altísimos para la economía mundial. Entonces, por estas razones es muy importante empezar a reducir emisiones y buscar una descarbonización acelerada. Y eso es lo que se está haciendo justamente a través de la inversión en renovables, de la inversión en eficiencia energética, etcétera. Pero lo que vemos es que se necesita ir un poco más allá, se necesita una descarbonización profunda. Entonces, Lina, si quieres, porfa, vamos a la siguiente. Aunque algunas industrias se pueden descarbonizar o se pueden electrificar de manera sencilla a través de renovables, a través de reducción de incremento en eficiencia, reducción de consumos eléctricos, etcétera, hay otras que por más que se quiera, por sus características técnicas, es muy difícil realmente electrificarlas. De alguna manera es difícil hacerles llegar esas renovables que están produciendo, pues la energía renovable que está produciendo la eólica, la solar, a las industrias directamente.
a las industrias y a los sectores, ¿no? También está el sector del transporte pesado, entre otros. Entonces, estas son industrias que todavía dependen, digamos, de energía en moléculas, porque simplemente la electrificación técnicamente no funciona. Algunas pueden ser la refinación, la producción de amoníaco, también el transporte, la aviación, el transporte pesado, gas. Entonces son industrias que realmente no se pueden descarbonizar a partir de electrificación. Y es ahí cuando entra el hidrógeno verde para lograr esta descarbonización profunda, para realmente cumplir con una descarbonización acelerada, ya que nos permite descarbonizar este estilo de industrias. Y es por esto que se está hablando tanto hoy en día, porque realmente vemos que necesitamos avanzar muy rápidamente en la descarbonización y las energías renovables por sí solas y la electrificación por sí sola no van a ser suficientes. Solo un comentario final, esto no quiere decir que la electrificación y las renovables no sean importantes, de hecho deben ser el primer paso en la descarbonización, pero quedan, digamos, para llenar los gaps donde no haya, donde estas no sean posibles, pues ya se deben pensar en otras tecnologías como el hidrógeno. Y esto justamente lo están viendo muchas empresas a nivel mundial, o sea, esto no es yo acá comentándoles, es una realidad. El hidrógeno es la apuesta de grandes empresas del mundo. Acá pueden ver los miembros del Hydrogen Council. El Hydrogen Council pues, es una asociación de empresas en pro de trabajar en las tecnologías de hidrógeno y desarrollarlas, que empezó en 2017 con 13 miembros y hoy en día, en 2021, llevan más de 100. Y algo muy interesante de esta asociación es que requiere que los CEOs de las empresas hagan parte de la asociación como tal y sean los representantes de la asociación. Entonces, en este sentido, esto muestra realmente el compromiso de estas empresas, porque son los mismos CEOs los que están entrando a trabajar en estos temas y los que están moviendo estos temas desde lo alto, desde los puntos altos de las empresas hacia abajo. Entonces, es por esto, Patricia, que hoy en día se está hablando muchísimo del hidrógeno. Y bueno, ahorita les vamos a contar un poquito más qué se está hablando en específico. Gracias, Luis. Antes de continuar, porque yo sí te quiero preguntar y que nos Adelante. expliques un poco sobre los tipos de hidrógeno, porque hablamos mucho, yo soy una fuerte convencida de que no solo el hidrógeno verde debe tratarse, sino también el azul por los recursos de carbón que nosotros tenemos, aprovechar esos recursos. Pero antes déjenme hacer aquí un comentario, es que se me había olvidado al inicio decirle que para facilidad de la conversación preferimos que las preguntas se hagan al final. Por favor, tenemos abiertos los chats y vamos leyendo las preguntas y las vamos respondiendo al final. Vamos a tratar de que todo ocurra en 1 hora y cuarto, 1 hora y media máximo con las preguntas y las que no alcancemos a responder en ese momento, pues nosotros le hacemos seguimiento y las respondemos. Disculpa, Luis, que hice este paréntesis, pero sí quería ahora que habláramos un poquito sobre los tipos de hidrógeno. Claro que sí. Entonces, hay muchos tipos de hidrógeno, hay varios tipos de hidrógeno. Realmente hoy en día el hidrógeno se consume en varias industrias, de algunas de estas que realmente no se pueden descarbonizar fácilmente con la electrificación. ¿Cuáles son las principales industrias que consumen hidrógeno hoy en día? La industria de la refinación, la industria de la producción de amoníaco, principalmente para su uso en fertilizantes, y la industria del metanol para varios procesos químicos. Estas tres industrias consumen grandes cantidades de hidrógeno en la actualidad, pero este hidrógeno es lo que se llama hidrógeno gris, que es producido a partir de fuentes fósiles, mayoritariamente gas natural, pero también carbón, y durante su producción es un proceso que tiene muchas emisiones. Entonces, la tecnología, digamos, de consumo de hidrógeno y la demanda para ciertos usos ya está, simplemente que es una industria con altas emisiones hoy en día, porque este proceso las produce. Ahora bien, la idea justamente es, pues, dos ideas principalmente, es tomar estas industrias y convertirlas a usos, o más bien, utilizar un hidrógeno que no tenga las altas emisiones. Y de esta manera, pues, poder seguir proveyendo este hidrógeno a estas industrias sin emisiones, por un lado, y por otro lado, utilizar el hidrógeno para nuevos usos, más allá de estos usos industriales que existen. También, de nuevo, pensando en hidrógeno de bajas emisiones. Y ahí es cuando entramos en los colores del hidrógeno que seguramente han oído
que principalmente se puede hablar de hidrógeno verde, hidrógeno azul. Hay otros subtipos que oirán diferentes características y de hecho hoy en día ya se empieza a hablar más bien es del hidrógeno bajo en carbono, pero a grandes rasgos el hidrógeno azul es hidrógeno, es el mismo proceso de hidrógeno gris utilizando fuentes fósiles como feedstock para su producción, pero capturando las emisiones, implementando un proceso de captura de emisiones a la salida del proceso de producción que permite que este hidrógeno al final del día sea bajo en emisiones. Y luego esas emisiones capturadas pueden ser o utilizadas para procesos químicos o industriales o capturadas, digamos, y guardadas en el subsuelo. Esta es una de las opciones y como tú mencionabas, justamente es una opción que se está explorando fuertemente acá en Colombia, precisamente porque podría ser una manera de utilizar las reservas de carbón sin las emisiones asociadas a sus usos convencionales. El otro tipo de hidrógeno del que se habla es del hidrógeno verde. En este caso, lo que se utiliza es un proceso llamado electrólisis, que a grandes rasgos toma electricidad y separa las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Exactamente. En este proceso, lo que se hace es que si se utiliza energía renovable o energía cero emisiones, al final del día es un proceso cero emisiones y permite pues la integración del hidrógeno verde en muchos sectores. Entonces, estos son los dos tipos principales de hidrógeno que van a oír y digamos sobre los que vamos a hablar hoy. Y más adelante ya les contaremos sobre la visión de Colombia al respecto de sus usos. Solo para mencionar un Bien. último punto, algo muy interesante y que permite unos usos finales interesantes del hidrógeno que se muestra en esta gráfica, es que el proceso de electrólisis es reversible a través de otra tecnología llamada celdas de combustible, en la cual se puede volver a mezclar el hidrógeno y el oxígeno de la atmósfera para producir electricidad y agua. Y esta tecnología es la que le da varios de los usos finales que vamos a hablar en un momento, más interesantes al hidrógeno. Ahora sí, Patricia, adelante. Interesante. Esos usos son los que nosotros llamamos el Power to X. ¿Puedes Exactamente, hablarnos un poquito exactamente. sobre Power to X? Claro que sí, pues justamente como les comentaba hace un momento, hoy en día el uso principal del hidrógeno son los usos industriales, como insumo industrial. Sin embargo, lo que se está viendo es que el hidrógeno puede servir como una manera de reducir emisiones, o digámoslo así, como una manera centralizada de reducir emisiones en muchos sectores. Una misma molécula nos permitiría reducir emisiones, por ejemplo, en el sector de gas, en el sector, bueno, de la industria, como ya lo mencionamos, pero también de la movilidad, también inclusive en el sector eléctrico como almacenamiento y hasta, digamos, próximamente también la generación de combustibles sintéticos que tiene grandes ventajas. Es esto justamente lo que se llama Power to X. Power, pues que viene siendo la electricidad, por ejemplo, para la producción del hidrógeno verde, to algunos de los usos, que puede ser Power to Power, Power to Mobility, Power to Gas, Power to Chemicals, entre otros. Pero digamos que a grandes rasgos estos son los principales. Y les quiero contar un poquito de realmente cuáles son las aplicaciones de este hidrógeno y dónde puede ser utilizado. Entonces, para empezar, tenemos el Power to Power, que es el almacenamiento de hidrógeno o el almacenamiento de energía eléctrica utilizando hidrógeno. Tiene algunas ventajas bien interesantes. Como ya comentamos, se puede producir, pues, el hidrógeno se puede producir a partir de energía eléctrica y luego, utilizando una celda de combustible, puede volverse a convertir en energía eléctrica. Lo interesante es que el hidrógeno, a diferencia de las baterías, tiene bajos costos de almacenamiento, o digamos, cuando se mira en términos de kilovatio almacenable, son bajos los costos de almacenamiento de energía, lo que permite almacenar grandes cantidades de energía, si se tienen pues los espacios para hacerlo, lo que permitiría, o lo que lo hace competitivo más bien, para suplir demandas de almacenamiento en largo tiempo. Y lo que se llama, por ejemplo, seasonal storage, Ahí donde sí. son pues 2, 3 días máximo, precisamente porque sus costos son muy altos.
Y bueno, y de Luis, hecho, la ¿puedes idea repetir es lo que último? Bueno, Luis, se cortó. Luis, perdóname, si puedes repetir lo último que dijiste porque se te fue un poquito la voz, se te fue por un momento la voz, lo de los 2 o 3 días. Claro que sí. Sí, entonces estaba diciendo que en general las baterías son muy buenas para almacenamientos, digamos, de corto plazo, Ok, principalmente porque almacenar energía en una batería hoy en día es muy costoso. Entonces, si correcto. quiero almacenar energía 10 días o suplir 10, 15 días de demanda a punta de baterías, va a ser muy, muy costoso el proyecto. Con hidrógeno es mucho más, digamos, es mucho menos, más económico. Ahora bien, lo interesante es que se pueden mezclar ambas tecnologías de manera que las baterías se encarguen de los almacenamientos en el corto plazo y el hidrógeno de los almacenamientos en el largo plazo. Es uno de los usos finales del hidrógeno. Pero hay otros, por ejemplo, está el hidrógeno para la movilidad. Entonces, en el hidrógeno para movilidad, simplemente para que lo tengan en cuenta, cuando se hablan de vehículos a hidrógeno, son vehículos eléctricos, tienen un motor eléctrico. La única diferencia es que en lugar de almacenar la energía en una batería, está almacenada en el hidrógeno. Pero esta energía eléctrica, al final del día, mueve un motor eléctrico. Sin embargo, hay diferencias y ventajas y desventajas entre los vehículos eléctricos a batería y los vehículos eléctricos a hidrógeno. Rápidamente, un vehículo eléctrico a batería tiene tiempos de carga largos. Realmente, por rápida que sea la recarga, estamos hablando de 30 a 40 minutos y típicamente son más 8 horas, ¿no? Y tienen autonomías relativamente bajas. Pues acá ponemos 200 a 350 kilómetros, puede ser un poco más alta hoy en día, pero sigue siendo baja. Entonces permite pues no distancias tan largas. Sin embargo, tiene las ventajas de que es menos costoso los vehículos porque existen muchos vehículos hoy en día, digamos ya hay mucha capacidad de producción más bien y es bastante eficiente el proceso de carga y descarga de la energía. Sin embargo, entonces, esto está muy bien para ciertos usos. Está usos de segmentos livianos, usos como ustedes tener un vehículo eléctrico para moverse de la casa a la oficina. Pues esto está muy bien porque ustedes tienen 8 horas de dormir para recargar el vehículo. Yo no tendría ningún problema, ustedes tampoco. Pero hay otros usos donde ya la cosa se complica con las baterías. Las ventajas entonces de los vehículos a hidrógeno son que tienen tiempos de recarga mucho más bajos, equivalentes a los vehículos de gasolina y autonomías mucho más largas, porque el hidrógeno pesa menos que las baterías, entonces yo puedo almacenar mucho más energía en un tanque de hidrógeno, claramente a alta presión, en un tanque de hidrógeno que puedo almacenar más energía sin que me incremente mucho el peso. Si yo incremento el peso de mi vehículo, estoy perdiendo capacidad de carga, porque ese vehículo tiene que cargar el peso del combustible. Entonces, esto precisamente le permite alcanzar autonomías mucho más largas sin necesidad, digamos, cargando la misma cantidad de carga que un vehículo a diésel. Entonces, esta es una gran ventaja. Tiene la desventaja de que hoy en día los costos siguen siendo altos, principalmente por la capacidad de producción, todavía es muy baja, y también pues que la eficiencia energética del proceso power to power no es tan alta como el de la carga y recarga en baterías. Pero entonces, por estas características, los vehículos a hidrógeno tienen mucho más sentido para segmentos pesados, segmentos que van a requerir largas distancias, camiones que recorran 800, 1000 kilómetros al día, y segmentos comerciales, donde el tiempo es oro y realmente no pueden tomarse una hora para cargar el vehículo, tienen que estar cargándolo rápido porque realmente tienen que maximizar la utilización del vehículo. Y es justamente por esto que hoy en día el transporte, o digamos las tecnologías de transporte a hidrógeno se están concentrando en los segmentos pesados, como los camiones a celda de combustible, también buses de largas distancias, coaches, y otros ya más avanzados como los trenes, Lina, si quieres, que también ya se están viendo trenes a hidrógeno en Europa, ahí en Alemania, recientemente en Francia, en España, en Escocia, se están empezando a trabajar en estos, y inclusive en barcos y en el futuro aviones. Entonces, es ahí, son las aplicaciones donde realmente no se puede incrementar mucho el peso del almacenamiento energético, donde el hidrógeno va a tener grandes ventajas. Y esos son dos usos, pero hay otros. Entonces está también lo que se llama power to gas.
y la idea acá es el reemplazo de gas natural o de gas, ya sea GLP o gas natural, con hidrógeno. Ahora bien, esto tiene dos maneras de hacerse, o se han empezado dos maneras en las que podría ocurrir. La primera es lo que se llama blending, donde se mezcla hidrógeno con el gas natural en las tuberías. Se mezcla hasta un máximo de un 20%, depende de las tuberías, depende de los materiales, depende si es de transporte o si es de distribución. Van a cambiar un poco estos porcentajes, pero lo que se ha visto es que el máximo técnico, llamémoslo así, es 20%, de manera que no se requiera cambiar los equipos finales de utilización del gas. No se dañen, digamos, los equipos, no haya un cambio en las características o no haya un cambio importante en las características de la llama producida. Entonces se podría lograr hasta este incremento del 20%, lo que claramente reduciría las emisiones de este gas utilizado. Esa es una de las opciones que se está explorando principalmente hoy en día. Digamos que técnicamente no es tan complicada. Una opción un poco más futurista, que también se está empezando a explorar, pero la tecnología todavía no está tan avanzada, es la generación de metano sintético. En este caso lo que se hace es tomar hidrógeno verde y capturar CO2 de la atmósfera, unirlos en un proceso y crear realmente la molécula de metano. Es una molécula que ya sería carbono neutro, dado que el hidrógeno es verde, cero emisiones, y por otro lado capture CO2 de la atmósfera para producirlo. Entonces las emisiones que se produzcan de la quema de ese metano van a ser las mismas que ya estaban, no son adicionales. Esto es bien interesante y tiene la ventaja de que podría utilizar 100% de la infraestructura existente. Sin embargo, hoy en día todavía no tan comerciales y por tanto es un proceso que se ve un poquito más a futuro. Entonces, este es otro uso de potencial del hidrógeno. Y finalmente está el Power to Chemicals, que es el que realmente ya se utiliza, pero la idea acá es cambiar ese hidrógeno gris por hidrógeno verde. Y si además de esto utilizamos energía renovable para los procesos químicos que se están desarrollando, pues ya podemos tener químicos verdes que permitirían amoníaco verde para fertilizantes verdes libres de emisiones en su cadena de valor, para metanol verde libres de emisiones en su cadena de valor, etc. Entonces, estos son algunos de los usos, realmente existen muchos más. Estas son las categorías grandes, pero pues por cuestiones de tiempo no vamos a adentrarnos en todos los detalles, pero siempre estamos aquí para responder sus preguntas. Gracias, Luis. Cuéntame. Y que será el segundo paso y será cómo se integre lo técnico con lo jurídico, porque, por ejemplo, en el tema de la mezcla del hidrógeno con el gas, pues eso tiene una cantidad de implicaciones. Nada más, por ejemplo, el Reglamento Único de Transporte del RUT de Colombia para el transporte de gas. Solo en eso ya uno tiene que pensar y poder hacer todas las pruebas para ver realmente cuál es el porcentaje que se pueda utilizar, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos en su Toda la momento, razón. porque Colombia tendrá que avanzar en todo eso. Hablando de Colombia y de los ejemplos que tenemos a nivel internacional, o sea, ¿qué ejemplos tenemos a nivel internacional que nosotros podamos ir usando o que Colombia puede ir usando? Porque yo me imagino que ellos ya están, el gobierno pues no solamente ha sacado su hoja de ruta, sino que ya va investigando un poco más allá, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces es bien interesante lo que está ocurriendo a nivel internacional y digamos que un abrebocas puede ser lo que mostrábamos con el Hydrogen Council, pero no solo es el sector privado el que está interesado en esto y realmente como con cualquier tecnología nueva e innovadora, especialmente las de descarbonización, se va a requerir un fuerte apoyo de los gobiernos. Por suerte eso es lo que estamos viendo. Los gobiernos están apoyando el desarrollo de la economía de hidrógeno en sus países, principalmente a través de hojas de ruta, a través de programas de subsidios, de financiación blanda, a través de incentivos fiscales, etcétera. Cada país, digamos, ha tomado diferentes acciones para promover el uso del hidrógeno, pero lo interesante es que vemos que está ocurriendo. Y no solo está ocurriendo en los polos, llamémoslo así, desarrollados, que son Norteamérica, Europa y Asia, pero también ya se empiezan a ver en otros polos como Latinoamérica, justamente. En Latinoamérica están ocurriendo avances muy interesantes, donde tenemos a Chile
que es el líder en este tema en el momento, con una hoja de ruta publicada hace un año, un poco más de un año, y creo que tienen en este momento algo así como 50, 60 proyectos en desarrollo de hidrógeno, claramente pues en etapas muy iniciales de desarrollo. Esto es nuevo, pero es un gran avance el que se está dando. Tenemos a Uruguay también empezando a desarrollar su estrategia. Tenemos a Brasil, que aunque por temas políticos todavía no se ha interesado tanto en estos temas de descarbonización, lo que vemos es que es un mercado grandísimo con unas oportunidades impresionantes y que probablemente va a despertarse muy pronto. Y pues a Colombia, que les hablará un poquito más adelante. Lo interesante acá es que al no ser los primeros en estar desarrollando esto, digamos que buena parte del riesgo ya se ha reducido y tenemos mucho que aprender de los otros países que ya han ido avanzando, no solo desde el desarrollo de proyectos, pero también lo que tú decías, Patricia, desarrollo de regulación, desarrollo de leyes, de incentivos, etcétera. Entonces, esto va a permitir un crecimiento importante en el mercado del hidrógeno. Justamente no solo en los usos que ya habíamos hablado, en los usos industriales de hoy en día, sino en los diferentes usos. Si quieres, Lina, pasemos a la siguiente. Y acá lo que vemos son estas proyecciones muy interesantes que muestran cómo, aunque el insumo en industria será el consumo principal, o sea, el mercado hoy en día es un mercado de alrededor de 100.000 millones de dólares, principalmente para industrias. Pero lo que vemos es que este mercado se va a multiplicar por 10 a 2050 y de esa multiplicación el 80% va a venir de los nuevos usos, de los Power to X que estábamos hablando. Y esto en buena parte se va a deber a el apoyo del gobierno, de los gobiernos, sin duda alguna, y pues a reducción de costos en la tecnología y a generación de demanda, capacidades, etcétera, que nos va a llevar a pues que este mercado de alguna manera crezca fuertemente en los próximos años. Perfecto. Muy interesante y ahora yo quiero pasar a Colombia. Aterricemos esto un poquito más a Colombia. Lina, Juan Felipe, quisiera empezar, bueno, por esta ruta del hidrógeno en Colombia y saber ustedes por qué consideran que Colombia tiene fortalezas en materia de hidrógeno. Y que yo creo que para contestar esa pregunta, vamos a retomar todo lo que nos dijo Luis Miguel ahorita. El hidrógeno ya existe, el hidrógeno ya se está generando, el hidrógeno gris es una realidad y lo que toca hacer es aprovecharlo para que sea un buen hidrógeno verde o azul y que nos ayude con las metas de descarbonización de Colombia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero un país que es sumamente rico en recursos naturales, renovables y no renovables, es decir, azul y verde perfectamente. Entonces, tenemos unas grandes reservas de carbón, gas y petróleo que tienen una gran oportunidad de transformación. Estamos con el hidrógeno azul, es decir, desarrollar tecnologías de captación de emisiones con el fin de potencializar las reservas que ya tenemos, es decir, por darle una oportunidad más a ese sector de generar nuevos negocios y de pronto como un ciclo de vida del producto distinto. Y tenemos, pues, afortunadamente, una matriz que es altamente descarbonizada. Entonces, las energías renovables que estamos viendo hace años, como la solar, la eólica, los proyectos con biomasa y demás, pues tienen un potencial de no solamente crecer la matriz, diversificar la matriz energética, pero fomentar entonces la producción de hidrógeno verde. Entonces, somos un país que es muy rico en recursos naturales, de los dos tipos, que nos hace como tal que los costos asociados a la producción de hidrógeno verde y azul pues sean bastante competitivos, y la posición geográfica de Colombia hace que se tenga un potencial, digamos, de volverse un hub de hidrógeno solamente por ser conexión entre América del Norte y América del Sur y tener los dos océanos con puertos desarrollados. Entonces, toda la infraestructura portuaria que ya tiene el país, más toda la infraestructura de transporte interna de gas, petróleo y demás que podría llegar a transformarse, pues nos vuelve un punto bastante llamativo para la industria del hidrógeno a nivel mundial. Afortunadamente, además, tenemos voluntad política, como lo decía en el mapita anterior Luis,
esta hoja de ruta que sacó en septiembre el gobierno, pues marca efectivamente las pautas para potencializar a Colombia como un jugador a nivel internacional, y aprovechar lo que tenemos, que es voluntad política y el sector público y privado como tal. Entonces, tenemos un ecosistema que es empresarial sólido, tenemos empresas que están dedicadas y tienen un know-how gigante, sobre todo en la industria extractiva, que pueden ver esto como una oportunidad de crecimiento y de nuevos negocios. Entonces, creo que es una mezcla de absolutamente todo lo que necesita para hacer voluntad política, voluntad del sector privado, recursos naturales que nos sirven para los dos tipos de hidrógeno que nos interesa, y un marco normativo que se está desarrollando y que ya, digamos, existe con todos los temas de el Plan Nacional de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética que tú mencionabas al principio, los incentivos tributarios que se van a generar en torno a esto. Entonces, pues realmente creo que las condiciones están dadas para que Colombia se considere y se consolide como un jugador bastante importante en esta industria. Sí, Patricia, yo creo que ahí pues se ha generado una gran expectativa alrededor de la publicación por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Minas de la hoja de ruta de hidrógeno en Colombia, que pues establece el camino que recorrerá el país durante la próxima década para el desarrollo, la generación y el uso del hidrógeno, buscando impulsar y consolidar la transición energética de Colombia para el uso y aprovechamiento de energías renovables. Entonces creo que pues eso consolida al país en uno de los más atractivos en la región para la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos energéticos. Y pues naturalmente, como lo decía Lina, pues hay voluntad del gobierno y del sector privado pues para impulsar estos proyectos y por ende pues creo que ha sido muy acertada la decisión del gobierno pues en publicar esta hoja de ruta. Y Juan Felipe, ¿y cómo se compagina pues todo esto que hemos hablado con la hoja de ruta del hidrógeno? Es decir, ¿cómo va esto integrado? ¿Ya se han adelantado más estudios? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Pues digamos que la hoja de ruta tiene 5 pilares fundamentales que pretenden guiar el trabajo a realizar en virtud de esta planeación. Consideramos, y en mi opinión es claro, sin duda alguna, que se trata de un trabajo juicioso por parte del gobierno en lograr que la ruta trazada tuviera, por una parte, coherencia con el cambio estructural que viene promoviendo de la matriz energética de Colombia, y por la otra, pues que le diera continuidad al marco regulatorio que ha promulgado para la transición energética del país, particularmente lo contemplado en la Ley 2099-2021. En consecuencia, pues más allá de la expectativa y la forma como se ha publicado esta ruta, pues la misma tiene unas bondades y beneficios que promete alrededor de estos 5 pilares como hoja de ruta: la reducción de emisiones y la descarbonización, el crecimiento económico y el desarrollo de la cadena de valor, el hidrógeno como vector para una transición energética justa, que el desarrollo del mismo se constituya como un objetivo común del país, que creo que es sin duda fundamental, y finalmente pues que sirva como una herramienta para el desarrollo inclusivo de las comunidades locales. Considero que estos pilares se constituyen en una gran oportunidad para el país, pues una buena conducción de la hoja de ruta en armonía con la transición energética de la que hablábamos inicialmente se traducirá en una pues, efectiva descarbonización de los principales sectores industriales, una mayor inversión nacional y extranjera, el desarrollo de nuevos negocios y tecnologías, y finalmente el impulso económico y comercial que requiere Colombia con ocasión de los efectos que ha traído y ha dejado la pandemia del COVID-19, particularmente con la generación de nuevos empleos y la promoción en la contratación de la oferta de bienes y servicios locales. ¿Y esto cómo se compagina en el tiempo? Es decir, yo creo que todos estamos interesados, bueno, sí, se ha hecho la tarea, pero en el tiempo, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Y creo que nos toca entrar a hablar de cómo está organizado la línea de tiempo de esta ruta del hidrógeno. El gobierno, digamos, lo dividió en 2 etapas. Un primer grupo de 10 años, en el que se va a centrar sobre todo en el hidrógeno azul para, digamos, hacer la transición entre el hidrógeno gris al azul con verdaderas captaciones de las emisiones y poder aprovechar este hidrógeno potencial que tiene Colombia en industrias existentes, es decir, como la consolidación efectivamente del hidrógeno azul en las aplicaciones.
Y con eso se busca, digamos, generar una flota de vehículos ligeros que puedan funcionar con hidrógeno, aumentar la flota también de vehículos pesados, transformar un poco los temas de las refinerías y darles unos usos en los que ya se viene dando, pero pues cambiándole el color del hidrógeno de alguna manera, buscando consolidar los usos existentes e ir incrementando paulatinamente los usos en otros sectores. Que eso realmente lo que se va a dar en la segunda parte, que es de 2020, de 2030 a 2050, es donde nos vamos a centrar en el hidrógeno verde realmente, y darle unos usos importantes, como lo decía Luis al principio de la presentación, en transporte masivo, en transporte pesado, en temas de aviación y transporte marítimo, que es a lo que quisiéramos llegar y consolidar, digamos, pues, ahí a Colombia como un exportador de hidrógeno a partir de 2030. Y para eso, digamos que se están contando con 4 ejes principales que se desarrollan y se van a empezar a desarrollar sobre todo en estos primeros 10 años, que son pues todo el desarrollo regulatorio, Patricia, como tú lo decías, por ejemplo, con el transporte del gas, pues va a tener que haber una regulación como tal que habilite algunos de los usos que estamos explorando con el hidrógeno. Instrumentos de desarrollo de mercado, entonces todo lo que son incentivos, no solamente pues, esta materia tributaria, sino pues efectivamente ayudas a las empresas para desarrollo de tecnología y desarrollo de este tipo de proyectos, apoyo en despliegue de infraestructura, entonces uso de infraestructura actual y desarrollo de infraestructura adicional que permita que sigamos consolidando el hidrógeno en Colombia, e impulso al desarrollo tecnológico industrial mediante capacitaciones y coordinación, digamos, de las diferentes entidades del gobierno. Todo esto, digamos, con las bases que hablábamos al principio de descarbonización de los sectores de difícil abatimiento, digamos, de todo lo que decía Luis al principio, de que son sectores que son de difícil electricidad, desarrollo de la industria local y creación de empleo, y aumenta la resiliencia del sistema energético. Entonces, todo esto va, digamos, en un periodo de 30 años, pero pues que está organizado con las realidades del país y con los estudios que ha hecho el gobierno sobre la demanda y el potencial que tiene Colombia para esto. Exacto, lo que te entiendo, Lina, es que esto nos, o sea, todo este apoyo, estos incentivos, estos mecanismos de apoyo como tú nos explicas, o sea, no es que estén ya, es que es lo que está dentro de la ruta para de aquí al 2050 poder avanzar y efectivamente lo que se necesita es la voluntad y el trabajo para poderlo lograr, no es que esté en este momento. Tenemos unas bases sólidas, tenemos ya por lo menos incluido el hidrógeno dentro de la ley de transición energética, por ejemplo, que eso ayuda a que haya un impulso de entrada al sector, pero evidentemente para el desarrollo de nuevos sectores, para su implementación en otros tipos de Power to X, ¿cierto? Pues sí va a tener que haber un desarrollo normativo importante donde tenemos que estar todos bastante pendientes a qué se viene, pues porque esto va a ser no solamente desde un punto de vista tributario, sino regulatorio y ambiental específicamente, porque el hidrógeno todavía se sigue considerando como una sustancia peligrosa, pero si queremos utilizarlo para poder descarbonizar y cumplir metas del Acuerdo de París, pues va a tener que haber algunas modificaciones de la regulación para que estos proyectos realmente sean viables en el corto plazo. Y también y desde el punto de vista ambiental, que es tu fuerte, pues también todo el uso del agua, que somos ricos en agua y la base de esto es el agua, ¿no? Así es, así es. Va a Perfecto. ser como, hay un mensaje, por lo menos en esta hoja de ruta para las autoridades ambientales, de darle como prioridad a estos proyectos, que los procesos para que se otorguen concesiones de agua y demás pues sean expeditos y se determine pues efectivamente cómo se va a tratar el hidrógeno en estos nuevos usos, pues para determinar, van a requerir licencia ambiental si es un proyecto de almacenamiento como tal, y que sean, digamos, un poco expeditos en los trámites, porque realmente sí se ve en esto un gran potencial. Perfecto, mil gracias. Bueno, ahora quiero que vayamos un poquito más rápido. No sé si Juan Felipe va a comentar algo sobre los compromisos para la implementación o con lo que Lina ha dicho. Bueno, acá hay un compromiso ya más concreto. Sí, Patricia, pues digamos que la hoja de ruta tiene 4 ejes de actuación, como hacen los cuales se quiere garantizar, si se quiere, un correcto desarrollo del hidrógeno en Colombia.
Se prevé que todo el mapa de actuación se desarrollará en 3 etapas. Primero, pues sentar las bases, que es lo natural, digamos, para cualquier iniciativa como esta, habilitar e impulsar el desarrollo del mercado y finalmente, pues monitorear y habilitar nuevos usos alrededor del hidrógeno, todo en un plazo máximo de 10 años. Digamos que el mapa de actuación se centra en 4 aspectos. El principal, y ya lo anticipaba Lina, pues los habilitadores jurídicos y regulatorios, y en virtud pues, de este eje, el gobierno busca establecer un marco regulatorio claro y preciso, que creo que es fundamental nuevamente como el cimiento de esta hoja de ruta, donde desde nuestra perspectiva pues vemos una gran oportunidad para que durante el desarrollo de la hoja de ruta exista la certidumbre necesaria para atraer la inversión privada hacia el desarrollo de proyectos alrededor del hidrógeno. Vemos sin duda un gran reto en la fase 2 respecto a simplificar y adaptar los trámites administrativos, como lo pueden ver en la diapositiva, para que el sistema jurídico se adapte con facilidad a este mapa de actuación y, por supuesto, pues a esta transición. El segundo aspecto tiene que ver con los instrumentos de desarrollo de mercado, y aquí digamos que se contemplan mecanismos que buscan incentivar la transición desde las fuentes convencionales hacia las limpias de hidrógeno. Es aquí donde vemos también que hay un gran reto para, en efecto, lograr motivar e incentivar tanto la producción como el consumo de hidrógeno en el mercado nacional. Vemos que hay una oportunidad importante en la fase 1, respecto a impulsar el consumo de hidrógeno de bajas emisiones en los distintos sectores del mercado. El tercer eje de este mapa de actuación pues tiene que ver con el apoyo y el despliegue en infraestructura, y aquí digamos que se contemplan acciones orientadas principalmente a facilitar el despliegue efectivo de infraestructura asociada al transporte y distribución del hidrógeno, que pues naturalmente, digamos, Luis Miguel podrá dar más detalle de los retos en ese sentido técnico, pero vemos un reto también debido a los costos asociados a este aspecto de transporte, en donde sin duda alguna pues hay una oportunidad también para promover e incentivar la vinculación de bienes y servicios locales existentes en aquellas áreas donde se desarrollan los proyectos. Para la fase inicial vemos un reto también importante que lo anticipaba Lina, y es el uso y aprovechamiento del agua para evaluar las capacidades de almacenamiento y disponibilidad de la misma. Creo que aquí hay un grado de responsabilidad muy importante para quienes vayan a ejecutar estos proyectos y naturalmente también del gobierno nacional, en donde pues se debe garantizar un uso adecuado pues, del recurso hídrico. Y finalmente, como último eje de este mapa de actuación tiene que ver con el impulso al desarrollo tecnológico e industrial. Finalmente, este eje pretende garantizar el desarrollo efectivo de la industria nacional de manera sostenible, estimulando, como lo mencionábamos al inicio, el crecimiento económico y desarrollando la cadena de valor. Aquí hay una gran oportunidad para capacitar la mano de obra nacional en términos de su formación, adquisición de conocimientos, para que en la materia precisamente se pueda cumplir con lo que se mencionaba en uno de los pilares de la hoja de ruta respecto al desarrollo de la cadena de valor, y también pues que se constituya como una herramienta de desarrollo inclusivo. Entonces, pues esos son a grandes rasgos los 4 ejes del mapa de actuación que pues sobre el papel se ve muy prometedor, y pues ojalá digamos que parte del gobierno, de la voluntad y de las mismas inversión nacional y extranjera pues se pueda cumplir. Sí, yo creo que por eso yo decía al principio que yo esperaba que esta fuera la primera de varias charlas, porque nuestra idea es poderle hacer seguimiento a todo lo que está ocurriendo y que esta sea el primer impulso, la idea que nosotros tenemos con este conversatorio es que todos estemos en la misma página, que todos a partir de aquí empecemos a revisar lo que pasa, a estar actualizados, y nosotros pues nos comprometemos a seguirles comentando a ustedes lo que pase. En esa medida, bueno, aquí veo el mapa de actuación, no sé quién quiera comentar sobre eso antes de que Luis nos hable sobre las principales industrias que se puedan ver beneficiadas. Un resumen breve que les vamos a dejar en la presentación, es como para que sepan, como Patricia bien lo dijo, esto es el inicio. Entonces, ¿cuáles van a ser las autoridades que están involucradas en el desarrollo de esta hoja de ruta y en garantizar que efectivamente la estrategia o la apuesta que le está haciendo al gobierno al hidrógeno pues cuaje de alguna manera? Entonces, están los diferentes ministerios, porque pues esto no solamente viene del Ministerio de Minas y Energía, pero también tiene el sector ambiental, el transporte, ciencia, trabajo, hacienda,
Cancillería por todos los, de pronto, tratados internacionales o negociaciones internacionales que vayan a tener que adelantarse para el desarrollo de la industria del hidrógeno como tal. Obviamente las entidades reguladoras y regulatorias como tal en el sistema energético, como CREG, la UPME, el FENOGE, y pues obviamente siempre vinculado al sector privado, que es bastión, digamos, de desarrollo de estas partes en el hidrógeno. Perfecto, Lina. Mil gracias. Luis, volvemos contigo un momentico antes de ya entrar a las conclusiones sobre las perspectivas y oportunidades para que nos hables un poco sobre las principales industrias que se pueden ver beneficiadas con esto. Claro que sí. A ver, este es un tema bien interesante con una cadena de valor muy compleja versus otros, sí, versus otras industrias que se pueden conocer como sea la eléctrica, por ejemplo. Entonces, en principio, una de las principales industrias que se van a ver beneficiadas con estas oportunidades que se generen debido a una demanda de hidrógeno van a ser las que tengan participación en las diferentes etapas de la cadena de valor. La cadena de valor del hidrógeno, muy a grandes rasgos, tiene una etapa de producción claramente asociada, si estamos hablando de hidrógeno verde, a producción eléctrica, y si estamos hablando de hidrógeno azul, asociada a la producción de los combustibles fósiles que se utilizarían como insumo. Posteriormente, una etapa de acondicionamiento. El hidrógeno tiene que almacenarse, tiene que comprimirse, luego tiene que transportarse entre el punto de producción y el punto de consumo, y finalmente la utilización final, que va a depender de qué es el uso final que se le esté dando, qué tipo de Power to X estamos hablando. Las empresas que hoy en día tengan participación en algunas de estas etapas tienen grandes oportunidades. Principalmente estamos pensando en utilities, porque producen la electricidad, tienen el conocimiento de la producción de electricidad, pero también las empresas mineras para todo el sector del hidrógeno azul, ya que son los que tienen el conocimiento de extraer estos recursos y utilizarlos, pero también están las empresas de oil and gas, que ya vienen trabajando con gas. Al final del día, el hidrógeno es un gas con otras características, pero similar en la infraestructura, y que tienen experiencia en los manejos de gases, de líquidos, de oleoductos, de gasoductos. Entonces ahí hay oportunidades, y también, pues, dependiendo de los usos finales, las empresas que demandan. Y finalmente, digamos que los mayores beneficios se van a dar en industrias que se vean afectadas por potenciales impuestos al CO2 que vengan en el futuro, o requerimientos de reducciones de emisiones que se impongan desde a las empresas para cumplir con acuerdos de cambio climático, acuerdos de la COP, etcétera. Entonces, las empresas que digan, hoy en día nuestras emisiones son altas, y varias de estas están en este sector de difícil electrificación, son estas que no podemos electrificar fácilmente, van a encontrar en el hidrógeno una gran oportunidad para enfrentar, digamos, estas restricciones que vendrán en el futuro. Entonces, en general, estos son los sectores que se van a ver más beneficiados con la entrada de hidrógeno. Antes de entrar al último capítulo, Luis, y uniendo lo que acabas de decir con una de las preguntas, yo veo que ya nos están llegando preguntas todas muy interesantes. Hay una que creo que se puede como unir a lo que tú estabas diciendo, de Gilberto Marenco de TEPSA, sobre cómo pueden las plantas térmicas a gas aprovechar el uso del hidrógeno para sus procesos. ¿Cuáles son sus cambios tecnológicos? ¿Cuál es el nivel de inversión requerido? Bueno, eso no lo podemos contestar en este momento, Gilberto, pero sí de pronto de manera general, Luis, explicar un poquito, si puedes, esa pregunta creo que se compagina bien. Totalmente de acuerdo, y entra justamente en empresas que pueden aprovechar esta oportunidad en los usos finales. Entonces, como les hablaba, el hidrógeno sirve como almacenamiento eléctrico. Típicamente en el ejemplo que mostré, digamos, se habla de hidrógeno convirtiéndose a electricidad a través de una celda de combustible, pero la realidad es que el hidrógeno puede reelectrificarse a través de turbinas muy similares a las turbinas de gas que se utilizan hoy en día para la producción energética. Y esto es especialmente importante si estamos hablando de necesidades de conversión de altas potencias, megavatios, gigavatios. Entonces,
Ahí ya las celdas de combustible tal vez no son la mejor opción, las turbinas vienen a ser la mejor opción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estas turbinas hoy en día, las turbinas que ustedes tienen, probablemente si metemos una mezcla de hidrógeno y gas, no necesariamente van a funcionar en mezclas que empiecen a ser un poco más altas del 3, 4, 5%. Sin embargo, las empresas de turbinas como Siemens y otras ya están desarrollando turbinas que permiten mezclas de hidrógeno y gas natural. Y por otro lado, a futuro, están en proceso de desarrollo, turbinas 100% de hidrógeno. Acá la ventaja es que en un mundo con una red eléctrica 100% renovable, vamos a necesitar almacenamiento energético porque las energías solares y eólicas pues no siempre se pueden controlar. Claramente en Colombia pues tenemos las hidroeléctricas, pero por otro lado también tenemos la situación del niño cada 3, 4 o 5 años que nos reducen la capacidad de utilizar las hidroeléctricas para almacenamiento. Entonces ahí se abre una oportunidad a futuro para las empresas de producción o pues para los dueños de plantas térmicas a gas, de reconvertirse a plantas térmicas de hidrógeno que están tomando hidrógeno almacenado para producir producción de base, producción eléctrica de base. Entonces son oportunidades que vendrán. Hoy en día no necesariamente son tan competitivas en términos de costo, pero se está viendo el desarrollo que avanza rápido y que esto puede llegar a pasar en los próximos 5, 6, 8 años. Luis, y rápidamente antes de entrar a la recta final, rápidamente veo varias preguntas relacionadas con el hidrógeno, el gas natural, la red de transporte. Hay uno, por ejemplo, de María Ortiz, que de alguna manera está repetida más abajo, que ahora la leo. Dice, se han adelantado en Colombia estudios técnicos para evaluar cuál sería el blend máximo posible de hidrógeno con gas natural, dada la red de transporte y distribución de gas del país, que es un poco lo que ya tú comentaste, pero como para que lo cierres y la pregunta quede contestada así rápidamente. En este momento no se han llevado a cabo los estudios técnicos, pero justamente es una de las primeras acciones que se exponen en la hoja de ruta. Entonces, se van a implementar estos estudios y de hecho las multilaterales ya están trabajando, pues el ministerio está trabajando con las multilaterales para conseguir la financiación para los estudios iniciales de este estilo. Ya se ha hecho esto en Chile, entonces justamente de nuevo es aprender un poco de lo que ellos han hecho. Ya hay cierto conocimiento, pero ahora tenemos que aplicarlo a las condiciones técnicas de los gasoductos en Colombia. Perfecto, mil gracias. Bueno, sigamos con la presentación y después volvemos otra vez con las preguntas y así es más interactivo y más rico este conversatorio. Lina, Juan Felipe, sobre las perspectivas y oportunidades que nos pueden comentar. Y obviamente Luis, ¿no? Yo creo que aquí es retomar lo que ya hemos venido diciendo. Esto es una gran oportunidad para Colombia para cumplir efectivamente sus metas de reducción de emisiones. Yo me voy a centrar mi comentario específicamente en lo ambiental, porque creo que Luis tiene toda la razón en que, sobre todo las industrias que tienen unas altas emisiones, a las que se les va a empezar a imponer de pronto un poco más de restricciones respecto a niveles y parámetros de emisiones, control de sus gases de efecto invernadero, pues el hidrógeno se va a presentar como una oportunidad bastante buena para empezar a reducir esas emisiones. Es una oportunidad además cuando se desarrollen mercados de cupos transables de emisiones, de que se generen, digamos, oportunidades de reducción de emisiones, venta de esos cupos, y con reducción de línea base de pronto también hasta emisión de bonos de carbono que puedan comercializarse a nivel nacional o internacional y que sirvan para compensar, por ejemplo, el impuesto al carbono o mecanismos voluntarios de comercialización de estos bonos. Entonces creo que desde el punto de vista ambiental es una oportunidad grande porque pues si efectivamente el hidrógeno permite hacer una reducción de emisiones, pues industrias que sean altamente contaminantes van a poder reducir su línea base, van a poder implementar proyectos de emisión de bonos de carbono o comercializar los sistemas de cupos transables como tal que va a desarrollar el gobierno, y adelantarse, digamos, a los parámetros más exigentes que va a empezar seguramente a exigir el gobierno en temas de emisiones. Entonces, desde el punto de vista ambiental, en tema aire, por lo menos, vemos que hay pues, un desarrollo interesante y que va a ser una oportunidad y un reto importante para las empresas.
Gracias, Lina. Patricia, pues yo creo que mi comentario final, creo que voy a tomar parte de una conversación que tuve contigo recientemente, y es que pues el reto a futuro creo que es más importante que el mismo momento energético por el que atraviesa el país. Yo creo que, y nuevamente lo hablábamos contigo, para un país en el que más del 50% de su territorio se sigue constituyendo como zonas no interconectadas, pues creo que de alguna manera deja en evidencia pues, que aún existe una brecha energética que merece una nueva visión del negocio y que demande y ofrezca pues, un sistema un poquito más competitivo, sostenible y eficiente, y que al final pues, se garantice pues, la prestación de servicio de la energía pues, para todos. Yo creo que es importante resaltar que incluso para impulsar las energías renovables, creo que durante muchos años más se requerirá el uso de fuentes fósiles, a pesar de las iniciativas como esta que vienen en auge, porque pues parte de la matriz energética que aún rige en muchos países del mundo como el nuestro, el cual a pesar de su interés decidido como esto, que es evidente, digamos que hay voluntad, como lo mencionábamos anteriormente, de apostarle a la transición energética del hidrógeno, pues sigue siendo un país productor y exportador de petróleo, de gas y carbón. Entonces, creo que le da mayor seguridad y respaldo a la matriz energética, sin duda, pero creo que a pesar del impulso decidido que tiene alrededor del tema el gobierno y el de las energías renovables y el hidrógeno, pues aún hay oportunidades, expectativas y sobre todo retos alrededor de la industria de los hidrocarburos en Colombia. Por eso creo que la transición energética y la misma conducción de la hoja de ruta de hidrógeno no pueden perder de vista durante su ejecución que debe haber una manera articulada de ejecutar esos ejes de los que hablamos anteriormente y de que no pierda de vista la realidad energética del país y, por supuesto, que tenga y esté alineado con las industrias que aún impulsan el desarrollo económico de Colombia. De acuerdo, Juan Felipe. Y eso me hace llegar a otra pregunta de Laura Calderón, donde ella habla, y la hidráulica, ella solamente hace ese comentario, y la hidráulica, pues este es un país hidráulico. Luis, no sé si tú quieras aportar algo al respecto allí, de cómo se compagina esto con la energía hidráulica. Sí, gracias Patricia y gracias Laura por la pregunta porque es muy importante. Como bien dicen, Colombia es un país de energía hidráulica, de energía hidroeléctrica y la realidad es que esta es energía cero emisiones o bajas emisiones por lo menos. El hidrógeno tiene un potencial muy interesante conectado a la hidráulica. Típicamente se habla de solar, eólica, pero realmente la hidráulica hay un potencial muy interesante porque cuando uno va a ver el costo de un kilogramo de hidrógeno, los componentes de costo, hay tres principales: CAPEX, OPEX y costo de energía. El costo de energía, pues bueno, entre más barata sea la energía, más barato va a ser el hidrógeno que produzco. La hidráulica es no la más barata, es bastante barata. Eso es un punto positivo. Y está el componente CAPEX. El componente CAPEX va a depender mucho del factor de utilización del electrolizador, por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde. Entre más lo use, más rápido amortizo mi inversión, más hidrógeno produzco y más rápido amortizo mi inversión. Cuando estamos hablando de solar, se logran factores de utilización que pueden estar alrededor del 30%, porque al final del día el sol no está todo el tiempo. Con la eólica puede aumentar a 50, 60%, pero con la hidráulica se pueden llegar a factores de 80, 90% que permiten reducir ese costo de CAPEX, ese componente de CAPEX. Entonces la hidráulica realmente tiene una cabida muy importante en la energía y en el sector del hidrógeno en Colombia. Sin embargo, ahí mismo hay algunos retos regulatorios justamente, y es, por ejemplo, cuando vamos a ver la ley de transición energética, por cuestiones regulatorias que hacen sentido, pero que deben ser revisadas a mi parecer, el hidrógeno verde a partir de energía hidráulica de gran escala no puede acceder a los incentivos que puede acceder el hidrógeno verde de energía solar o energía eólica, simplemente por la definición de fuente no convencional de energía renovable. Exacto. Esto es algo que entiendo por qué se hizo, pero que pensamos desde el inicio que debería ser revisado en futuras
modificaciones a la ley, porque ahí estamos perdiendo una de las potenciales competitividades más interesantes de Colombia en un mundo, digamos, de hidrógeno. Pero tiene un potencial muy alto, justamente. Bueno, ese es un punto para nosotros, Lina, Juan Felipe, tener en cuenta para tratar de impulsar esos cambios. Aquí hay una pregunta que creo que la habíamos conversado en algún momento, pero no estoy segura, y es sobre cuáles son las regiones de mayor potencial para producción de hidrógeno, que si son las mismas donde hoy se producen los hidrocarburos. Yo lo veo como más cerca a donde hay embalses o donde hay agua, pero no sé, Luis, ¿tú esto cómo lo ves? Sí, depende del origen que se tenga, ¿no? El origen del hidrógeno que se quiera hablar. Entonces, estamos Ok. hablando de hidrógeno verde, principalmente las regiones que se están viendo es La Guajira y, digamos, el Caribe Norte, Cesar, etcétera, que es donde están la alta producción solar y buenos recursos eólicos. Si hablamos de hidrógeno verde hidroeléctrico, pues ya nos vamos a donde están los embalses. Si hablamos de hidrógeno azul, debe ser en las zonas donde están pues cercanas a las minas de carbón, principalmente, que sería la utilización de hidrógeno azul que se estaría dando. Si lo piensan, digamos, pensando en hidrógeno azul y hidrógeno verde, un punto muy interesante y que también la estrategia lo ve así, es La Guajira realmente. Y es porque ahí se encuentran pues reservas de carbón, buenos recursos solares, buenos recursos eólicos. Entonces ese puede ser uno de los hubs de hidrógeno futuro. Definitivamente la Guajira lo tiene todo, ¿no? Ujú, Y le falta exacto. tanto. Bueno, pero ese es Pero otro tema. precisamente Ese es le otro falta tema. tanto. Ese Y es otro temas de tema. transmisión, temas de cómo acercar la producción a la demanda, porque ya está las capacidades de producción, pero la demanda está en las refinerías, en las ciudades, en las zonas industriales. Entonces, digamos, hay retos ahí de todas maneras. De acuerdo. Aquí hay otras preguntas. La mayoría de las preguntas son para Luis porque son más técnicas. Em, Lina María Rosada dice, el hidrógeno azul requiere el uso de tecnologías de captura de carbono. ¿En qué estado se encuentra el desarrollo de estas tecnologías y competitividad para fomentar la transición al hidrógeno azul? Sí, el estado de desarrollo de las tecnologías de captura de carbono es bueno. Hay estas tecnologías y están implementadas principalmente pues, en usos industriales, justamente. Entonces, las tecnologías existen y de hecho, hoy en día, si se compara, digamos, en términos de costos, el hidrógeno azul versus el hidrógeno verde, el hidrógeno azul es menos costoso de producir porque estas son unas tecnologías un poco más desarrolladas que tienen menos costos, al menos hoy en día. Se espera que esto cambie a futuro. Lo que sí tienen es que todavía les queda espacio para mejorar. No son 100% eficientes, no se captura el 100% de las emisiones, entonces no podemos hablar de un hidrógeno cero emisiones, hablamos de un hidrógeno bajo en emisiones y pues todavía hay espacio para reducir costos un poco más. Aquí hay una pregunta de Eduardo Ramos que de una vez tiene una respuesta de Laura Calderón y me gustaría que de pronto si los tres tienen comentarios al respecto. Eduardo dice, ¿cómo competirá Colombia por la tecnología del hidrógeno si gran parte de los países del mundo estará también tratando de implementar esa tecnología? Es decir, ¿cómo hacer para que llegue más inversión acá? Si le estoy entendiendo bien, Eduardo. Laura dice, de acuerdo con el doctor de Granados, hay que revisarlo. A diferencia del mundo, Colombia tiene ese potencial y posiblemente el mundo se enfoca en otros recursos renovables a falta del agua que nosotros tenemos. Debemos ponerle ese sentido, un énfasis diferenciador que a lo mejor nos vuelva muy competitivos, diferenciarlos de otros países. Aquí está la pregunta y la respuesta de Laura. No sé ustedes qué opinen al respecto. Estamos cumpliendo el tiempo, así que interesante que le podamos dedicar un minutico cada uno de ustedes a esta pregunta. No sé por quién Lina, quiere Juan empezar. Felipe. Bueno, eso te quería decir que si bien efectivamente, como lo vimos, en el mundo se está moviendo mucho este tema del hidrógeno, pues Colombia sí tiene unos recursos que la permiten, digamos, como crecer un poquito más frente a sus competidores. Y creemos que, y lo dice bien la hoja de ruta, que Colombia puede convertirse en un gran exportador de hidrógeno. En países donde la demanda es superior a la oferta que tienen internamente, como pueden ser China, Corea, los países de Asia.
Entonces, en ese punto, al ser nosotros ricos en recursos naturales, en tener un gran potencial para la producción del hidrógeno y haber demanda a nivel internacional que de pronto no se está viendo de alguna manera respondida por las necesidades propias de cada país, pues Colombia sí tiene un potencial para convertirse en un gran exportador. Patricia, pues creo que de mi parte, como manera de conclusión, aprovechando la pregunta, creo que para que nosotros seamos competitivos, pues este tema del hidrógeno, la hoja de ruta y la transición energética, pues tienen que incidir en que el sistema energético del país sea más competitivo, sostenible y eficiente. Creo además que parte del éxito y de que esto en efecto nos haga competitivos a nivel internacional tiene que ver en la efectiva regulación en materia de política pública, y que además esto también impacte pues en que la infraestructura alrededor del hidrógeno pues sea adecuada y eficiente. Y por último, y creo que no menos importante, creo que alrededor de este tema del hidrógeno, el involucramiento positivo de las comunidades locales, creo que, y en las zonas donde se van a ejecutar estos proyectos y los pilotos en particular, pues tiene que darse de manera clara y eficiente. Creo que esos 4 aspectos sería para mí lo que nos haría competitivos frente a nivel internacional y frente a los demás países de la región. Perfecto, no sé si Luis quiera rematar con algo, ya son las 9:45, nos están preguntando si vamos a compartir la grabación. Camilo Benavides dice que se conectó tarde y le interesa verla completa. Sí, Camilo, la vamos a compartir. Al final de la semana la tendrán porque pues le tenemos que hacer alguna edición y lo vamos a compartir. Claro que sí. No sé si Luis tenga algo para rematar con respecto a esta pregunta o de las oportunidades que yo no alcancé a darte el tiempo para que tú respondieras. No te preocupes, se conectan bastante y es justamente, aunque digamos, va a haber mucha competencia y eso es una realidad, pensando en un mercado mundial de hidrógeno, pensando en exportación, etcétera. Pues primero está lo que Lina dice, que es un factor clave. Acá tenemos unas ventajas competitivas bastante interesantes que nos posicionan bien frente a otros países, pero también debemos pensar en exportar otro estilo de productos y servicios asociados a todo este tema del hidrógeno. Tal vez nuestro futuro no es especializarnos en producir la tecnología, no somos expertos. Tal vez no es necesariamente solo producir el hidrógeno, pero hay otras oportunidades, producir servicios asociados y exportarlos. Know-how, ¿no? Generar know-how y exportarlo a los países de la región. Aprendizaje o todos los servicios de la cadena de valor, tal vez no la tecnología de producción, que es una tecnología compleja, pero acá tenemos una industria que desarrolla buena parte de otros aspectos de la cadena de valor que se pueden también exportar. Entonces no debemos cerrarnos solo a pensar vamos a exportar hidrógeno, sino debemos pensar en todo lo que viene alrededor de este ecosistema que se puede pues, valorizar y avanzar en este sentido. Perfecto, como dice Eduardo Ramos aquí en el chat, dice que la clave es investigación, si le estoy entendiendo, sus I de investigación, desarrollo e innovación. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo creo que si no tenemos más preguntas y para que todo el mundo, pues para respetar el tiempo de todo el mundo, les agradecemos. Le agradecemos a los panelistas, a Luis, a Juan Felipe y a Lina por haber participado en este conversatorio. A todos ustedes que le dedicaron esta hora larga con nosotros, pues aprender más sobre el hidrógeno. Muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de estar con ustedes y bueno, esperamos vernos en el siguiente capítulo, porque como yo decía, esta es una novela que tiene varios capítulos y que estaremos muy expectantes para írselas contando. Mil gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.